crisis capitalista avanza hacia un nuevo y enorme colapso. Los grandes capitalistas están desesperados para mantener sus ganancias a cualquier precio. Ahora pretenden llevarnos a una gran guerra, con la militarización de las sociedades en un intento de ganar un cierto respiro. Con la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial, la burguesía ganó un alivio de 20 años, con los llamados años dorados del capitalismo, que colapsaron con la crisis mundial de 1974. El resultado fue un aumento generalizado de la inflación y el desempleo, revueltas populares, huelgas radicalizadas y varias revoluciones importantes, como la de Portugal, Irán y América Central. La burguesía imperialista controla las 30.000 empresas más grandes del mundo y el 70% de la producción y de la riqueza mundial, a partir de 28 grandes supercarteles, e impone acuerdo a los ricos de los países insertados en el contexto del llamado capitalismo tardío y periférico, comenzando por América Latina. Saqueando los activos públicos, estatales y financieros de estos países, estas enormes empresas nunca quiebran en el casino real en el que se encuentra la decadente economía capitalista mundial, que asciende a 75 billones de dólares anuales, de los cuales alrededor del 25% son impuestos y intereses. Controla a los estados, que siempre los rescatan. La especulación financiera, solo con los derivados financieros, mueve alrededor de 3 billones de dólares en términos nominales. El capitalismo ya no funciona más, ni siquiera fábricas puede abrir más, y la mayoría de la población pasa hambre. Las leyes del capital están extremadas al máximo. Los dueños de los stocks de carne, soja, naranja, algodón, cacao, trigo y otras materias primas, también de los planes de salud y de las principales escuelas privadas, son especuladores financieros. Los valores de las materias primas terminan siendo de 10 a 30 veces más altos de lo que deberían ser, si no hubiese especuladores financieros. El aumento de la composición orgánica del capital genera problemas insolubles, ya que las grandes empresas siempre buscan adoptar nuevas tecnologías, reduciendo el uso de la mano de obra en busca de generar ganancias sin preocuparse por las personas que perdieron su empleo. La reproducción ampliada del capital, que implica que las grandes empresas no pueden sobrevivir, sino siempre estar creciendo, depende umbilicalmente de la especulación financiera, de los paraísos fiscales, del narcotráfico, del trabajo esclavo y de las guerras. El llamado neoliberalismo, que sería el socialismo para los muy ricos y el capitalismo salvaje y genocida para los pobres, fue impuesto en la década de 1980 con la entrada en el mercado mundial de cientos de millones de trabajadores chinos, asiáticos, de la ex Unión Soviética y de la Europa del Este.
Estos trabajadores ganaban salarios muy bajos. Esa política, que tenía un importante componente militar, permitió mover buena parte de las plantas industriales y casi acabar con el movimiento obrero y revolucionario en Occidente. La crisis del 2008, que aún no ha terminado, ha asestado un duro golpe a los beneficios fáciles y parasitarios de los grandes capitalistas. Cuando el mundo se encaminaba hacia una crisis aún peor, y con América Latina a la vanguardia, hacia el precipicio, en marzo del 2020, estalló la pandemia del COVID-19 de manera providencial. Se han pasado billones de dólares para salvar a las grandes empresas. Algunos grandes capitalistas incluso aumentaron y mucho sus ganancias, pero el sistema en su conjunto se ha visto muy afectado. La economía lleva un año semi-paralizada, la competencia de China, Europa e inclusive Japón ha aumentado las dificultades de los Estados Unidos. El mercado mundial nunca se dividió, a no ser por medio de una gran y sangrienta guerra. El complejo industrial militar mueve la mayoría de los principales componentes de la economía mundial, pero para que siga funcionando necesita de la guerra. Las ayudas públicas son un privilegio de los súper ricos. Más de la mitad de las micro, pequeñas y medianas empresas que generan la inmensa mayoría de los puestos de trabajo pueden colapsar en la mayoría de los países en cualquier momento. Para aumentar el botín, el imperialismo repite la política de 1964, tomando a Brasil como modelo, imponiendo el pinochetismo y los estados narcoparamilitares en toda América Latina. En Chile se impuso el pinochetismo a punta de bayonetas, quitándole a los trabajadores todos sus derechos, imponiendo fondos de pensiones privados, de los cuales el 26% de los ingresos de los trabajadores se debía a los grandes empresarios, que solo devuelven las pérdidas, privatizando a cambio de nada todas las empresas públicas e imponiendo una abierta represión por medio de la policía nazi. Este modelo implosionó con la rebelión popular que estalló en octubre del 2019 y que aún no se ha cerrado. Para quienes colaboran con la masacre del propio pueblo, existe un gran campista institucionalizado, un Banestado 3.0 controlado por Estados Unidos. El tsunami de la masacre generalizada de los trabajadores y de los pueblos parece imparable ante la agresividad militar de la burguesía. Pero el capitalismo mundial tiene un punto muy débil: hacer funcionar una economía podrida que ya casi no puede con sus propias piernas. Las guerras contrarrevolucionarias, ya sean frías, híbridas o calientes, inevitablemente van de la mano de los levantamientos y revoluciones populares y viceversa. En el próximo capítulo evaluaremos las luchas de los pueblos por su supervivencia, porque usted tiene el derecho de conocer la verdad.